un saludo a este acto masivo que, bueno, es otra gran acción de campaña electoral del Frente de Izquierda y emblemática como pocas, porque es en la capital de la provincia y porque estamos formalmente, ahora sí, lanzando la campaña electoral que nos va a llevar a la victoria el 9 de agosto. Quiero saludar ante todo a los compañeros militantes de Izquierda Socialista, de Surcos y Pueblo en Marcha, al compañero del PCTU, los compañeros del PCTU aquí presentes y por supuesto a esta militancia del Partido Obrero que están realizando este acto. Y las primeras palabras para destacar la intervención de la compañera de Surcos, que fue muy a fondo en el tema de los derechos de la mujer trabajadora, y quiero reivindicar no solo eso, sino, digamos, el planteo y la polémica con todos los sectores que luchan por los derechos de la mujer, contra la violencia del Estado, de género, etcétera, de lo cual ha habido la gran movilización del 3 de junio, de la gran lucha por el aborto legal, a la experiencia dura y rigurosa de que en el Congreso de la Nación, a la hora de votar el Código Civil Clerical, el kirchnerismo reunió los 131 votos para votar contra el aborto legal, para bloquearlo con el artículo 19, para bloquear la fertilización asistida, un código clerical y antilaboral donde cerraron fila todos los diputados de toda la corriente del kirchnerismo. Así que a mí no me vengan que el pacto Zanini y Scioli acordonó a no sé quién, porque a la hora de votar, votan con la reacción, votan contra la mujer y votan contra los trabajadores. Esa es la realidad política concreta que hemos vivido. Y entonces quiero reivindicar en este Frente de Izquierda, en esta militancia y en estas luchas, a los que definitivamente vamos a garantizar los derechos de la mujer, que como bien dijo el compañero del PCTU, no son una cuestión de género, sino de clase. Y acá estamos los que luchamos por el gobierno de los trabajadores. Ante todo, el apoyo nuestro a los compañeros de la huelga de la 60. Lo mencionaron otros compañeros. Ayer estuvimos toda la delegación del Partido Obrero que fue a la reunión con la CAT. Fuimos y protagonizamos una asamblea con los choferes de la 60. Es una huelga que ya lleva semanas, que se está transformando en una gran huelga del movimiento obrero argentino, y están luchando contra 47 despidos, que son 47 despidos de todo el activismo de la línea. Es decir, que se trata de un golpe a la organización sindical combativa de la 60, que viene junto con el cuerpo delegado de Ecotrans, de los compañeros de las líneas del oeste, de Cirigliano, siendo la oposición a la burocracia de Fernández en el gremio de USTA. Acá hay una pelea estratégica. Esto está en la línea de las grandes luchas de Gestam, de LEA, donde fue atacado el activismo y otras empresas, como fue la textil de Zona Sur. Es decir, acá hay un ataque a los sectores combativos y de izquierda del movimiento obrero, y en el apoyo a esta huelga tenemos un planteo estratégico. Ahora, la cuestión de la 60 está poniendo de relieve un gran problema de la provincia de Buenos Aires, que finalmente, ¿quién lo pone de relieve? Lo ha puesto algunos de los candidatos que tienen tanto aparato, que tienen tanta propaganda, que han sido gobernadores de la provincia, porque está Felipe Solá, Scioli es candidato presidencial y gobierna la provincia. ¿Alguien ha puesto de relieve los gravísimos problemas del transporte en la provincia de Buenos Aires? En absoluto. Lo están poniendo los trabajadores de la línea 60. Ellos cobran subsidio, esa patronal que es del grupo DOTA, y está metido el grupo Plaza,
cobran subsidio por 340 coches y ruedan 250. Se morfan el resto de los subsidios. Sigue la caja negra de los siriglianos, que llevaron a la masacre de Once, que se robaron las cajas de los subsidios ferroviarios y ahora son dueños de 1.700 colectivos. Están enjuiciados en un proceso judicial y les acaban de dar la concesión de una obra de equipamiento en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Siguen los negociados en la nariz del pueblo argentino y en la nariz del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y lo están poniendo de relieve los choferes de la 60 con su lucha. La caja negra de los subsidios debe ser investigada antes de ningún tarifazo. No vamos a aceptar ningún tarifazo, ningún aumento de tarifa, y se lo dijimos a Maturano en la cara y a otros de los miembros de la Confederación de Trabajadores del Transporte ayer, de que acá hay que abrir los libros de las privatizadas antes de ningún aumento de tarifa. Las tarifas han sido subsidiadas para garantizar salarios de hambre y han sido durante la década kirchnerista un subsidio indirecto a los industriales, que han festejado ese subsidio para pagar salarios de menos de 6.000 pesos, que son de pobreza en la República Argentina. ¡Viva la lucha de los trabajadores de la 60! Todo nuestro apoyo, y ponemos desde aquí, desde esta tribuna obrera y socialista, toda la fuerza del Frente de Izquierda y de nuestra lista Unidad y del plenario de trabajadores que haremos el próximo 25 de julio al servicio de la victoria de los compañeros de la 60. Son los cuerpos delegados los que están dando la lucha en la clase obrera argentina y los que están dando la lucha en la clase obrera de la provincia de Buenos Aires. Lo dijimos ayer también ante esta burocracia que hoy es casi una central obrera en la Argentina. Los cuerpos de delegados, y que muy a menudo, diría yo, sistemáticamente, tienen de espalda las conducciones de sus gremios. Miren, en estos días de mis recorridas, en primer lugar quiero destacar que paró a Sindar por despidos, fueron a la huelga 6 días, están en conciliación obligatoria, y ahí también el cuerpo delegado de la fábrica, los trabajadores metalúrgicos, arrastraron el paro de la seccional para detener los despidos en Asindar. Pero hace menos, hace 48 horas, paró Siderar en San Nicolás de la provincia de Buenos Aires, porque murió un obrero. Y es una víctima como Mariano de la tercerización laboral, un obrero tercerizado. Murió en un accidente de trabajo. Y hace un mes otro obrero perdió las 2 piernas en otro accidente de trabajo. Bueno, como nosotros salimos a apoyar inmediatamente a través de nuestra agrupación, nuestros delegados, y yo pude intervenir por la radio de San Nicolás en el tema, los propios periodistas me han dicho que hay un accidente cada 15 días como resultado del agravamiento sistemático de la insalubridad, de la inseguridad, de las condiciones de superexplotación en la planta de Siderar, cuando hay una caída de la producción del acero. Es una manera, una variedad de la descarga de la crisis capitalista sobre los trabajadores. Y fundamentalmente el 90% de los accidentes son entre los trabajadores tercerizados. Este obrero que murió hace 2 días es un tercerizado. Bueno, se armó un paro desde abajo que arrancó el paro de la seccional de la UOM, que creo que la sigue dirigiendo Brunelli. Me imagino que la sigue dirigiendo Brunelli. Arrancó un paro de la seccional de la UOM en San Nicolás, pero que arrancó abajo. Cuando la UOM decretó el paro, la seccional estaba parada. Es decir, que la tercerización sigue matando. Después del crimen de la patota de Pedraza contra Mariano, contra los trabajadores ferroviarios, sigue matando, y esa batalla política estratégica es parte integral de nuestro programa. Apoyar a los cuerpos delegados, apoyar las luchas de los trabajadores y plantear la perspectiva de terminar con el flagelo de la precarización y la tercerización laboral que cobra vida de trabajadores y que hunde a la familia de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y de todo el país.
Yo creo, compañeros, que estas luchas están mostrando una realidad distinta de la que nos pinta Scioli. Yo estuve haciendo campaña electoral en Las Flores, donde la fábrica Gotelli de 400 obreros está suspendida. 15 días de suspensión. Creo que terminaron el viernes pasado. Pero cuando funciona, está al 20% de la capacidad productiva. Luego pasé a Tandil, el frigorífico Cagnoli, de los famosos salames de Tandil, 500 obreros, no tiene afiliados, no tiene delegados. Estuve reunido con obreras despedidas por haber quedado embarazada. Así se atropellan los derechos de la mujer trabajadora, sin defensa de ninguna naturaleza, ignoradas por el Ministerio de Trabajo, delatadas por la burocracia sindical que no tiene ni afiliados ni delegados en el frigorífico. Y esa es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Una crisis industrial pavorosa que lleva 23 meses de caída del producto industrial, que está cobrando miles y miles de despidos sistemáticamente. Contra la mentira kirchnerista. El kirchnerismo, el Estado presente y todo lo demás, Scioli, es una gran mentira, compañeros. La provincia de Buenos Aires está atravesada por esta realidad y desde el Frente de Izquierda planteamos el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y lograr la ocupación plena de los trabajadores. Un planteo de fondo que cada vez vamos a tener que desarrollarlo más en esta campaña electoral, porque es una de las vías para que la crisis la paguen los capitalistas. Y ese es nuestro planteo y esa es nuestra estrategia. En estos momentos, compañeros, 10 millones de griegos están conmocionando al mundo. ¿Por qué? Bueno, porque Grecia, con toda razón, 10 millones de griegos están sometidos a la humillación, a 6 años de ajuste, y ahora viene la unidad europea imperialista por muchos más, atacando sus condiciones de vida, poniéndolos en fuga de su propio país, destruyendo las familias, desatando una catástrofe social. Pero hay muchos más motivos, porque Grecia es apenas el emergente de una docena de países que están en la misma situación, al borde del default, en una situación de crisis social aguda, entre ellos Venezuela y Puerto Rico, que pertenecen a nuestra América Latina. Esto es parte de la crisis mundial capitalista que se expresa absolutamente en todos los países, se está expresando en Brasil con un brutal ajuste y se está expresando también en la Argentina. Ahora, en el día de hoy, 11 millones de argentinos nos enteramos que están debajo de la línea de pobreza. Es también una catástrofe social. Es equivalente a la de los 10 millones de griegos. Lo que pasa es que los 10 millones de griegos constituyen el default de una porción de la deuda que pone en crisis el capital financiero mundial y a la unidad europea. Pero estos 11 millones de pobres que hemos sabido hoy, que han conmocionado al país, que están en la tapa de todos los diarios, son la consecuencia del modelo argentino de salida al default del 2003 y del modelo de la reestructuración de la deuda que le vendieron a los griegos. Estamos pagando hoy con 11 millones de pobres, y cuando la Argentina se prepara o está en los prolegómenos de una nueva crisis capitalista, que es lo que estamos viviendo en esta crisis industrial que describimos en la provincia de Buenos Aires, que es lo que estamos describiendo en la inflación, en la batalla contra los techos salariales de los que hablaba el Pollo Obrero, que lucha el movimiento obrero, en la batalla contra la explotación de la tercerización laboral. Es decir, estamos inmersos en una crisis mundial y estamos entrando en la Argentina en una fase aguda que va a llevar a un desenlace de todos los violentos desequilibrios que acumuló el kirchnerismo y que está descargando sobre las espaldas de los trabajadores. Esta es la realidad que tenemos que enfocar y como tenemos que ver el desarrollo de esta campaña electoral. En estas horas el dólar
sigue su curso ascendente. Esto, compañeros, no está indicando alguna fiebre turística. El ascenso del dólar paralelo está indicando que estamos entrando antes del 25 de octubre y antes del 10 de diciembre en zona de que se les puede escapar la liebre de todos los factores de crisis que hay en las cuentas externas, en el Banco Central, en las cuentas fiscales y en la brutal inflación que tenemos. Se le empieza a escapar la liebre al control económico del gobierno kirchnerista, a la transición que la clase capitalista está buscando armar con Scioli, Zanini, con Macri o con Massa, lo que nosotros llamamos los candidatos del ajuste. Y miren si hay razones. Los debates que hay, en estos días se discutió en el coloquio de ideas, el lugar donde se reúnen los empresarios que hicieron un precoloquio en Rosario, se discutió hasta el detalle el problema de cómo nos van a aplicar el ajuste después de octubre. Se discute si más gradual, si menos gradual, si el gradualismo de Kicillof podría ser continuado por un próximo gobierno. En general se inclinan, porque después de una victoria electoral, cualquiera sea de alguno de los candidatos, tienen que ir a una devaluación y aprovechar el impulso de que vienen recién de una victoria electoral. Entonces, nos van a castigar con una devaluación porque han conducido el país para pagarle a los acreedores, permitiendo la fuga de capitales, permitiendo el saqueo de los recursos estratégicos naturales y de todo orden por parte de los monopolios. Han llevado el país a esta cornisa del nuevo abismo de una crisis. Esta es la realidad en la que se desenvuelven estos meses de campaña electoral que quedan hasta octubre. De ninguna manera están todas las cosas dichas. No está garantizada la polarización que la burguesía quiere. Y lo hemos visto en la elección cordobesa, de la que se mencionó acá. El que ganó perdió la mayoría parlamentaria. Los que se unieron hasta lo indecible, porque unieron desde Macri hasta Luis Juez, pasando por los radicales, por Stolbizer y por todo el mundo, perdieron, porque se habían unido nada más que para ganar. Y el kirchnerismo, que pensaba hacer la gran elección, salió tercero cómodo, y el Frente de Izquierda de Córdoba le ganó urnas enteras en los barrios obreros de la capital de Córdoba al Frente para la Victoria. No está dicha la última palabra de la composición de fuerzas y de la característica con la que van a llegar después de agosto hasta las elecciones de octubre. Claro que hay una gran presión de la burguesía, de los grupos económicos, para polarizar entre Scioli y Macri. Pero ha sido un bolonqui. La elección de Mendoza, en Santa Fe perdió Macri cuando tenía que ganar. No ganó en primera vuelta en la capital. Perdieron en Córdoba. No invocan una. Y la campaña oficial no es una campaña, son dos campañas. Está la campaña del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, y está la campaña de Scioli y sus gobernadores. Scioli ya tiene un operador, que es el hombre de la oligarquía salteña, que conocemos muy bien en el Partido Obrero de Salta, que es Urtubey. Es el operador joven, como muy bien denunció acá el Pollo. La burguesía tiene jóvenes como el oligarca Urtubey, y nosotros tenemos algunos que lucharon contra dos dictaduras, pero que son el faro socialista de toda la juventud argentina. Este joven Urtubey es el armador de Scioli, con los políticos del PJ que vienen del menemismo, con lo peor de los terratenientes, con Alperovich, con Insfran, que tienen las manos manchadas de sangre de la población campesina, de los trabajadores, que no hay corrupción que no tengan, responsables de los crímenes de los hijos del poder como el de Paulina Levos. Esa liga de gobernadores es la que está armando Scioli y hace una campaña paralela a la del kirchnerismo mismo. Esta es la situación y esto lo tenemos que marcar.
tenemos que mostrar al pueblo argentino la característica de los clanes, de los grupos de poder, de la corrupción de las camarillas capitalistas que disputan el poder, y mostrar claramente nuestro programa, mostrar claramente nuestra perspectiva. La Argentina de hoy es una foto, porque por un lado salen los 11 millones de pobres y por otro lado a esta hora el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, está discutiendo la movilidad de la asignación universal por hijo. Va a intervenir Pablo López por nosotros con una gran intervención de tipo revolucionaria, porque va a denunciar que están preparando a la Argentina para la pobreza estructural y la desocupación en masa. Y aplaude Carrió, aplaude Stolbizer, aplaude Solá, aplaude Massa, porque dicen la asignación por hijo es lo bueno que hizo el gobierno kirchnerista. Con la guita del ANSES y los jubilados, 800 pesos para que los niños no se mueran de hambre, que no les alcanza nada, y una ley que va a determinar que el próximo aumento lo tengan en marzo del año que viene, con la inflación que tenemos y lo que va a venir después de octubre. Es una ley de congelamiento en los 800 pesos por niño de la asignación universal por hijo. Que lo dijo la propia Cristina. Bueno, lo bueno es crear puestos de trabajo y crear empleo y todo lo demás, y cada vez tenemos más niños con la asignación universal, porque cada vez tenemos más mamás y más papás desocupados, sin trabajo, en negro, que son parte de estos 11 millones de pobres que tiene la República Argentina. Entonces, esta foto de la Argentina de hoy es la foto de la decadencia capitalista, de la decadencia de los nacionales y populares y de la decadencia de toda la oposición, que va a ir a aplaudirle a Cristina Kirchner la asignación universal por hijo, que es la perspectiva de una Argentina asistencial. La Argentina del Frente de Izquierda es la Argentina de los trabajadores, con el derecho al trabajo, el derecho al salario y la jubilación por la que hemos aportado toda la vida y que nos están robando.